Quiero hablarte hoy de el capítulo más grande que está en la palabra de Dios. Creo que es el capítulo más poderoso que podemos encontrar en toda la Biblia. Y es Isaías 53. 700 años antes de que sucediera todo lo que Isaías dijo, él ya lo había visto, lo estaba viendo. Él estaba viendo todos los detalles de la vida de Jesús. Estaba viendo su venida, su vida, su muerte, su redención. Sin lugar a dudas, Isaías 53 es el texto más grande de toda la Biblia. Si no existiera el Nuevo Testamento, Isaías 53 sería suficiente para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. En Hechos, en el capítulo 8, del 25 al 40, ¿te acuerdas del eunuco? Y Felipe, el eunuco, fue llevado a la salvación por este capítulo. Los estudiosos dicen que este es el mensaje más impactante para la vida del ser humano. Isaías 53 responde a la pregunta que todavía el ser humano no se ha hecho. Pero si tú logras entender Isaías 53, entonces tú podrás contestar esa pregunta. Si tú no puedes contestarla, entonces tengo una mala noticia. Tú vas camino al infierno. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Vamos a descubrirla. ¿Te gustaría? Es una pregunta que la gente todavía no se hace, pero hoy la vamos a hacer. Y la respuesta está precisamente en Isaías 53. Pero vamos a ver primero cuál es la pregunta. ¿Te parece? Vamos ahí a Éxodo, al capítulo 34 y el verso 6. Dios se le aparece a Moisés para hablarle de sí mismo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Allí está la pregunta. ¿No la viste? Pero la vamos a descubrir. Dice la palabra que Dios es misericordioso, que Él puede perdonar el pecado. Pero también dice esta palabra que Él no tendrá por inocente al pecador. Esto significa que Dios va a hacer justicia. Entonces, esta es la pregunta que vamos a hacer hoy. La pregunta es para ti. Dime tú, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar y al mismo tiempo hacer justicia? ¿Cómo es posible que Dios castigue el pecado, pero al mismo tiempo tenga misericordia del pecador? ¿Cómo es posible? Dios puede castigar al pecador y al mismo tiempo tener misericordia de él. ¿Cómo es posible esto? ¿Me puedes tú responder esa pregunta? ¿Me puedes responder la pregunta? ¿Cómo es posible que Dios pueda castigar al pecador? Porque Él es un juez justo y el pecado merece ser castigado, ¿verdad?
¿Cómo es posible que Dios pueda castigar al pecador y al mismo tiempo pueda tener misericordia de él? ¿Tienes la respuesta? Necesito tu respuesta. Necesitas poder responder esta pregunta. Si tú no puedes responder esta pregunta, déjame decirte que tú vas camino al infierno. Tú no tienes la salvación. Pero yo te voy a ayudar hoy a contestar la pregunta. La vamos a contestar juntos, ¿te parece? La respuesta para esta pregunta está precisamente en Isaías 53. Es un capítulo doloroso. Es un capítulo que cuando nos metemos en él, podemos llorar, podemos sentirnos afligidos cuando entendemos lo que está sucediendo. Pero antes de ir a Isaías 53, vamos a ir a Isaías 52 y el verso 13. Dice: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Los judíos sabían bien a quién se refería. Estaban entendiendo que se refería al Mesías, al que habría de venir a salvarlos. Dice que tendría éxito en el propósito, en lo que él haría, en su plan tendría éxito, pero también dice que sería exaltado. ¿Sabes? Aquí está diciendo que es Dios mismo el que va a venir. Verso 14 dice: muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Muchos se van a asombrar. Y es verdad que muchos estamos asombrados, pero no solo por todo lo que Jesucristo sufrió, sino que estamos asombrados por todo lo que Él hizo. Estamos asombrados por lo que Él ha hecho en la cruz. Es asombroso entender lo que Jesús hizo por nosotros. Él tomó un cuerpo humano, estuvo entre nosotros y fue justo, pero cuando estuvo en la cruz fue molido, su rostro fue desfigurado. Vamos allí al verso 15. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Hoy, muchas naciones conocen de la obra de Jesús. Los reyes se asombran, aún los más poderosos son impactados con lo que Jesús ha dicho o ha hecho, aunque no crean en Él, aunque lo puedan rechazar. Ahora sí, vamos ahí a Isaías 53:1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? El poder del Señor se refiere al Espíritu Santo. Hay personas a las que se les ha revelado el mensaje que han creído. Dice el texto: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién? Me imagino que tú eres alguien que ha creído al mensaje. Pero luego hay un "y", que significa que hay alguien más o que haya algo más después de creer al mensaje. Y entonces dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Dijimos que se refiere ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿sí? Esto significa que van las dos cosas de la mano. Tú crees en el mensaje y enseguida se revela a tu vida el poder del Señor. Es el Espíritu Santo que viene
enseguida de que crees el mensaje, y Él es el que puede hacer posibles todas las cosas. Es el poder del Espíritu Santo el que hace que la promesa que Dios había hecho a través del profeta Isaías se cumpla. ¿Cuál fue la promesa? Una promesa de salvación. Es el Espíritu Santo el que trae al Salvador a nuestras vidas. Jesús es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo que fuera posible que se cumpliera la profecía para nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de que somos hijos, de que somos perdonados, de que somos salvados, de que tenemos vida eterna. Solo a través del Espíritu Santo podemos ver el poder de Dios y su salvación. Voy a regresar otra vez a leer un verso del capítulo 52 de Isaías, y este texto nos confirma que en verdad Dios está hablando del Espíritu Santo. Dice Isaías 52:10, el Señor desnudará su santo brazo. ¿Sabes qué significa? Que el Señor haría visible al Espíritu Santo, o haría visible el poder del Espíritu Santo a la vista. Dice, su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Hoy en día algunos, cuando oyen el mensaje de Cristo, ¿qué hacen? Algunos se ríen o se burlan del mensaje. Otros dicen, bueno, lo voy a considerar, pero no lo aceptan. Otros reciben el mensaje, pero no lo han entendido. Y otros dicen que creen al mensaje, pero no ha habido cambios en sus vidas. Jesús tenía una apariencia, según la Biblia, muy diferente a lo que nos han dicho. Muy diferente a ese Cristo que pintan con ojos de color azul o que lo pintan muy bello como si fuera un modelo. Pero la Biblia dice otra cosa acerca de Jesús. Mira lo que dice Isaías 53:2. Dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Hay una palabra aquí que dice que él vendría como una raíz de tierra seca. ¿Qué es una raíz de tierra seca? Bueno, es algo estéril, es algo sin fruto. ¿Sabes? Lo que significa esta parte es que la gente decía que nada bueno podía salir de Jesús. ¿Ustedes recuerdan? La gente decía eso de Jesús. ¿Qué puede salir del hijo de un carpintero? De hecho, cuando lo crucificaron, pusieron un letrero que decía Rey de los Judíos, porque Jesús vivió con las burlas de las personas. Y algo más, a Jesús lo mataron creyendo que le hacían un bien a Dios. Decían que Jesús blasfemaba y lo mataron por decir que él era el Hijo de Dios. Vamos al verso 3 que dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. A pesar de todos los milagros que Jesús hizo, a pesar de todas las señales que el Señor Jesús hizo, fue despreciado. Y dice la palabra que fue hecho para el sufrimiento, que fue varón de dolores. Significa que Él fue hecho para ser nuestro sustituto, para llevar nuestro pecado, para sufrir por nosotros, para llevar nuestros dolores, nuestras enfermedades. Jesucristo fue crucificado
y estaba irreconocible, deformado por los golpes. Y todos pensaron que Jesús era afligido o estaba recibiendo este castigo porque se lo merecía, por hacerse llamar el Hijo de Dios. Todos estaban ignorando que la razón por la cual Jesús había aceptado ir a la cruz era por los pecados de ellos. Y aún así gritaban: crucifícale, crucifícale. Hacían burlas cuando Jesús estaba en la cruz y no entendían que todo lo que él estaba sufriendo era por ellos. Estaba sufriendo por nosotros, para que nosotros no recibiéramos ese castigo. Vamos al verso 4, dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Decían: Dios lo está golpeando, Él se lo merece. Dios lo está humillando por hacerse igual a Dios. Mientras ellos decían: mátenlo, Jesús estaba dando su vida voluntariamente. Pero luego dice, allí al inicio del texto del verso 4, dice él una palabra que a mí me suena en la cabeza. Es una palabra que me hace detenerme en el texto, porque dice ciertamente. Ciertamente, dice. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades. Esta palabra ciertamente me hace pensar por qué Dios hace hincapié. Porque cuando Él usa una palabra como esta, Dios se está deteniendo para que podamos entender el verdadero significado de lo que está diciendo. Y está diciendo: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, Él soportó nuestros dolores. Ciertamente significa que Dios quiere que no olvides eso, que no lo olvides. Ciertamente significa que no debes de darle lugar a la duda, que es verdad lo que Él está diciendo. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, después del ciertamente, dice: Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Mientras Jesús estaba llevando en la cruz nuestro pecado, los hombres estaban pensando que Dios lo estaba azotando, que Dios lo estaba castigando, pero no entendían que lo que Dios estaba haciendo es verdad. Dios estaba castigando a su Hijo para no castigarnos a nosotros. Y yo creo que nuestro pecado y nuestras enfermedades las ha llevado Él en la cruz, que Él soportó el sufrimiento por nosotros. Y sabes, la palabra sufrimiento significa dolor. En hebreo, la palabra dolor significa enfermedad o aflicción. Él soportó todo sufrimiento, todo. Cargó nuestras enfermedades, todas las enfermedades, Él las cargó. Pero ¿sabes qué nos pasa? No creemos. Mateo capítulo 8, verso 16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Escuchaste el texto? Con la palabra. Podemos sanar a los enfermos con la palabra. Los demonios van a huir con la palabra. Ahora vamos a entender por qué hizo esto el Señor. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores.
Mateo está mirando lo que Jesús está haciendo y le es revelado por el Espíritu Santo que se está cumpliendo la profecía. Y él cita al profeta Isaías y cita este pasaje. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que se cumpliera la profecía. Vamos a regresar ahora a Isaías 53 y vamos con el verso 5. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. En la cruz no solo fuimos perdonados, también fuimos ¿qué? Sanados, dice la palabra. ¿Sabes qué nos pasa? Que nosotros oramos para que la gente sea salva. ¿Verdad que oramos por un familiar para que sea salvo? ¿Cuántos oran o le piden a Dios por un familiar para que sea salvo? ¿Sí? Y nomás haces una oración y dejas de orar. O tú sigues orando y sigues orando y sigues orando y sigues orando. Aunque él todavía no sea salvo, tú no dejas de orar. Sigues orando y sigues orando. Pero ¿cuántas veces nos pasa que cuando oramos por una persona para que Dios le dé la sanidad, oramos esperando que inmediatamente sea sanado? Y entonces oramos y si terminamos la oración y no es sanado, dejamos de orar. No es posible eso, ¿verdad? Porque así como oramos por la salvación de una persona y no desistimos hasta que sea salva, así deberíamos de orar también por la sanidad de una persona y no desistir hasta que sea sana. Gloria a Dios. Por eso aquí oramos intensamente por las personas que están enfermos. No dejamos en nuestras oraciones a los que están enfermos. Seguimos de pie orando. Bueno, dice el texto que Jesús fue desfigurado por cargar el pecado. Jesús fue desfigurado. Sobre Él cayó todo el castigo. Él recibió nuestro castigo. Y así es como Él nos dio paz. Dice el verso 6, dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cuando andábamos perdidos, cuando andábamos descarriados, aquí nos compara con una oveja. ¿Cómo andábamos? Descarriados. Pero dice que en ese momento de nuestra vida, Él cargó, Él llevó nuestros pecados. El Padre lo castigó por nosotros. Por nosotros Cristo fue hecho pecado, dice la palabra. Pero quiero aclarar un punto. No es que Cristo fue pecador o no que se hizo pecador. No, por nosotros fue hecho pecado. Esto significa que Cristo cargó nuestro pecado, no que fue pecador, porque eso sería una blasfemia, porque Jesús jamás pecó, pero Él sin pecar, siendo justo, siendo bueno delante de Dios, aceptó llevar tu pecado. Dios trató a su Hijo como si Él hubiera pecado, como si su Hijo hubiera vivido tu vida. Jesús se puso en nuestro lugar para que tú puedas estar en el lugar de Jesús delante del Padre. Y es maravilloso saber o entender que siendo inocente, Él tomó el lugar de alguien que es culpable. Eso es lo que pasó en la cruz. ¿Entendiste lo que pasó en la cruz? Entonces tú ya tienes la respuesta a la pregunta. Estoy esperando que me la des. Dame la respuesta. La pregunta es, ¿cómo es que Dios castigó el pecado de una persona y al mismo tiempo
tuvo misericordia de él. ¿Cómo es que Dios perdonó el pecado sin dejar de ser un Dios justo? ¿Cómo es? Es que Jesús tomó nuestro lugar. Es que Jesús llevó nuestro pecado mientras Dios estaba teniendo misericordia de nosotros. Así es como Él jamás dejó de ser Dios justo, misericordioso. Es maravilloso entender esto. ¿Sí lo entiendes? Porque debes de entenderlo. Si tú no entiendes esto, ahora sí lo voy a decir muy en serio. Tú vas camino al infierno. Pero si tú tienes dudas, búscame. Nos sentamos y platicamos sobre este tema. Mira lo que dice el verso 7. Vamos para allá. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Hubo 2 ocasiones en las que el Señor Jesús guardó silencio. No dijo nada. No abrió su boca. Una de ellas sucedió ante Pilato. Se quedó en silencio, callado. Mientras le decían cosas, le insultaban, se quedó callado. Soportó su desprecio. Aun cuando él hubiera podido traer una legión de ángeles y acabar con el ser humano, guardó silencio por misericordia. Y lo hizo en la cruz también. No abrió su boca. ¿Y sabes por qué guardó silencio? ¿Y sabes por qué no dijo nada? Para que tú no te quedes callado. Para que tú hoy puedas abrir tu boca y puedas clamarle y puedas decirle: gracias, Señor, por ti soy libre, por ti soy perdonado, por ti soy sanado. Gracias, Señor. Verso 8. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Mira qué impactante es este texto. Dice que después de que lo arrestan, lo juzgan, lo matan. Pero nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra. Lo tomaron preso. Lo llevan preso. Y luego lo matan junto a unos ladrones sin haber cometido un solo delito, siendo inocente. Y nadie dijo nada. A nadie le importaron los milagros. Dice el verso 9, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Murió junto a 2 malhechores. ¿Sabes qué hacían con los criminales o los que sacrificaban en la cruz? Había un basurero donde allí bajaban los cuerpos de la cruz y allá los echaban para que se pudrieran a la basura. Dice la palabra que un hombre llamado José de Arimatea, que era rico, él ofreció una tumba para Jesús. Dice el verso 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Sabes qué significa expiación? ¿Te suena? ¿Se te hace difícil entender esta palabra? Bueno, ¿qué es un chivo expiatorio? Es
un dicho que tenemos, ¿verdad? Entonces, Jesús vino a hacer un sacrificio en expiación. Vamos a entender esto. Como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Mira, habla de su descendencia. ¿Sabes qué significa? Que tú y yo somos la descendencia espiritual de Jesús. Somos sus hijos. Y nos da larga vida, o sea, vida eterna. Dice también que Él fue quebrantado, fue destrozado. Y que todo esto que Él sufrió complació al Padre. ¿Cómo ves? Dios se complació al destrozar a su Hijo, al hacerlo sufrir, al quebrantarlo. Los látigos que azotaron a Jesús no fueron caricias. Pero no piense usted que Dios disfrutó cuando golpeaba a su Hijo. Dice más bien el texto que Dios se complació. Se complació de ver que el problema del ser humano se estaba resolviendo. Se complació de hacer justicia contra el pecado, no contra su Hijo, contra el pecado. Dios quedó complacido. Ahora estamos en paz con Dios por lo que su Hijo hizo. Cuando miramos a la cruz o venimos a la cruz, estamos recibiendo el beneficio de lo que Jesús hizo. Y Dios está complacido porque ahora, por lo que su Hijo hizo, nosotros somos hijos de Dios. Gloria a Dios, somos salvos por su sacrificio. Dice el verso 11, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Más claro, ni el agua. Somos el resultado de la obra de Cristo. Dios está satisfecho, Dios está en paz. Ahora podemos tener una relación con Dios. Somos perdonados, somos libres, somos sanados. Satanás ha sido derrotado. Gloria a Dios. Él nos ha justificado. Somos rectos delante de Dios, no porque podamos ser buenos, sino porque Jesús es bueno. Amén. Ahora, ¿quién ha creído al mensaje? Porque así empieza Isaías 53, con esta pregunta: ¿quién ha creído al mensaje? Y tú que me escuchas, yo tengo la misma pregunta. ¿Has creído al mensaje? ¿De veras has creído? Porque aquel que ha creído puede entender que Jesús en la cruz murió por su pecado, que ha sido justificado, que Dios tomó la decisión de perdonar nuestros pecados al poner a su Hijo para así castigar al pecador y mostrarle misericordia al mismo tiempo. Jesucristo llevó el pecado, pero mientras Él llevaba el pecado y se manifestaba la justicia de Dios, al mismo tiempo se estaba manifestando su misericordia. ¿Tú lo aceptas? Vamos al verso 12, dice: por tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Jesús venció. Jesús venció. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que ahora Él nos ofrece el fruto de su conquista. Él nos ofrece el fruto, la bendición
de todo lo que Él conquistó en la cruz. Gloria a Dios. Ahora el pecado ha sido vencido, Satanás ha sido vencido. Y hay una palabra que no quiero dejar pasar. Está allí en el verso 11. A ver si la ubicas. Dice: por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. ¿Sabes qué significa cargar en hebreo? Cargar en hebreo significa aval. Ahora ya entiendes lo que es esta palabra, ¿verdad? Aval significa sustitución. Es alguien que carga algo en el lugar de otro. ¿Has servido alguna vez de aval? ¿Sí sabes lo que es servir de aval? ¿Qué pasa si el otro no paga? Tú vas a pagar en su lugar. Eso es lo que hizo Jesús. Y esto viene de algo que el Señor había dicho allá en Levítico. Mira, es importante lo que voy a decir. En Levítico, capítulo 16 y el verso 21, dice algo que Dios le dijo a Aarón. Le dice: y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Te decía yo que este modelo del chivo expiatorio existía desde Levítico. Cuando tú oyes el dicho, viene de allá. El chivo expiatorio era algo que Dios había dicho que debían hacer para preparar lo que Jesús iba a hacer. Dice que el sacerdote, una vez al año, traían un chivo en el cual iban a depositar todos los pecados del pueblo. Y entonces ponía las manos sobre ese chivo y de alguna manera simbólica, para ayudar al pueblo a entender lo que Jesús iba a venir a hacer mucho tiempo después, ponían los pecados de una manera simbólica sobre ese chivo. Y entonces lo sacaban al desierto, lo dejaban pero muy lejos y nunca más volvían a ver al chivo expiatorio. Eso es lo que significa. Así, el Padre puso sobre Jesús todos los pecados del ser humano. Todos. No solo los pecados, también nuestras enfermedades. Fueron transferidos a Jesús. Y Él los llevó como un sustituto. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Entonces, tú ya puedes contestar la pregunta. Tienes la respuesta. Porque solo podrás ser perdonado cuando la contestes. No podrás recibir la vida eterna si tú no entiendes lo que Dios hizo con la justicia y la misericordia. No vas a poder entender lo que Jesús hizo si no crees en Él, si no entiendes que fue por gracia, que somos salvos por gracia y que esto es un regalo de Dios. Son días especiales. Vamos a estar reflexionando sobre esta palabra. Ya tenemos la respuesta. ¿Tú la crees? ¿Tú la has aceptado? Ahora,
Tú ya sabes por qué Dios pudo castigar al pecador y tener misericordia al mismo tiempo. Fue porque Él fue a la cruz por nosotros. Alabado sea el Señor. Que el Señor te bendiga.